Mi madre yo quiera. Hola, soy Pepe. Hoy vamos a hacer una sopa de pimientos asados autóctona típica de aquí de Lopera. Bueno, los ingredientes son cebolla, pimiento, tomate, pimientos secos, 2 huevos, cominos, colorante, sal, pimentón, pan duro de un día para otro, agua y aceite de oliva. Bueno, vamos a comenzar haciendo lo que es el sofrito. Bueno, pues cortamos lo que es la cebolla en juliana. Bueno, pues la segunda parte es el tomate. Siempre en juliana, para que se pueda hacer bien. Bueno, seguimos con el pimiento verde. Se le quita lo que es la parte del rabo, digamos, y se parte en juliana también. Bueno, pues este es el aceite virgen, una cantidad lo suficiente como para poder rehogar bien todos los ingredientes. Ya comenzamos primero la cebolla. La cebolla es la base fundamental. Cada parte que echemos siempre hay que sazonar. Cada cosa individualmente, en su justa medida. Automáticamente echamos ya el pimiento. Igualmente, una cantidad mínima, pero que vaya cogiendo todo. La sal por su parte. Y acto seguido, el tomate. Digamos que ya tenemos lo que es la base. Bueno, esto es una receta que cocinaban nuestras abuelas, nuestras madres. Cuando ya empezó el boom del turismo, pues bueno, tuvimos que salir fuera a trabajar y pues bueno, hemos hecho nuestra profesión de esto toda la vida en la cocina y bueno, empezando pues como se empieza fregando y luego pues haciéndose pues bueno, profesionales de esto de toda la vida. Bueno, pues como podréis comprobar, el sofrito ya se está conjuntando todo y se está unificando todo. Ahora asamos los pimientos, la base que es el sofrito. Entonces procedemos ya a condimentarlo. Primero echamos lo que es el pimentón. Hay que tener mucho cuidado porque aproximadamente 2 cucharaditas. Porque si se quema el pimentón, amarga. Eso es fundamental. Automáticamente echamos un poco de colorante. No mucho, porque si no sale con mucho color. Luego ya una pizca de comino, muy poco, pero el que salga un poco. Y ya lo tenemos condimentado. Volvemos a insistir de que el pimentón no se tiene que quemar. Como se queme el pimentón ya no sale bueno. Y automáticamente pues le echamos para 6 personas aproximadamente 1 litro y algo de agua. El pan que ya teníamos duro, sobre unos 200 gramos, lo vertimos sobre la cazuela, lo echamos sobre la cazuela. Removemos y bueno, lo dejamos que vaya cociendo y ya iremos, esto sobre más o menos 10-15 minutos. Bueno, esto hay que ir probando, nunca echarlo todo de golpe, siempre estamos a tiempo de rectificar. Por ejemplo, ahora le falta un poco de sal, pues le echamos un poco de sal y siempre estamos a tiempo de rectificar, nunca de golpe. Bueno, estos son los típicos pimientos que se asan en verano, que se secan precisamente para ahora en invierno, que es cuando nevaba y cuando no se podía tener, pues entonces nosotros teníamos estos recursos.
Y ahora ya de último echamos los pimientos que previamente hemos asado en tira. Por último ya rectificamos de sal, probamos a ver qué tal está. Rectificamos de sal. Se echa ya los huevos, que ya van escalfados y van dentro. Se mueve bien y se mezcla bien, que esté todo bien mezclado. Y cuando el huevo ya está, ya tenemos la sopa. Esto es un alimento facilísimo y exquisito, porque esto no se ve ya en ningún sitio, ¿no? Y ahora ya procedemos a lo que es el emplatado. Aproximadamente esto sería para una persona. Resultado de la sopa de pimientos asados. Espero que os haya gustado y bueno, que la hagáis y que hagáis muchos comentarios, y por favor no os olvidéis de suscribiros al canal y tocar lo que es la campanita. Si alguien desea adquirir el delantal exclusivo, puede hacerlo mediante el correo del canal, por teléfono o directamente en la Peña de Lopera.